Y nos vamos a la República Argentina porque el Tribunal Oral Federal de Comodoro Pi difundió 5 minutos antes de las 9 de la noche lo que son los fundamentos por los cuales condenaron a 6 años a Cristina Fernández de Kirchner, con 6 años de prisión y también inhabilitación perpetua para ejercer cargos de vicepresidenta. Vicepresidenta o cargos políticos. Para hablar de este tema, vamos a convocar a Claudio Fantini. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Natalia, un gusto saludarte. Hubo repercusiones en el ala kirchnerista con el fallo. Así es, en las dos vertientes opuestas en la Argentina, en los dos bordes de la grieta hubo repercusiones inmediatas. En el borde anti-kirchnerista no hubo sorpresas, hubo una ovación, empezó con aplausos y terminó con una ovación aprobatoria de estas 1.600 páginas que abarca la argumentación de los jueces al fallo que emitieron condenando a Cristina Kirchner. Para la oposición, todos los argumentos de los jueces constituyen pruebas irrefutables. En la vereda de enfrente dijeron absolutamente lo contrario. Era como si estuvieran viendo paisajes diferentes. En la oposición fue un verdadero coro. Todos dijeron casi repitiendo la misma frase con las mismas palabras, que esas 1.600 páginas no tienen ninguna prueba que justifique la sentencia contra Cristina Kirchner. La idea del kirchnerismo, lo que ha planteado como respuesta a esta argumentación, es que carece absolutamente de pruebas. Y yo creo que la sensación generalizada, incluso de la Argentina, que puede mirar por encima de la grieta, que aunque parezca que no exista, que la hay un error en esta visión tan cerrada del kirchnerismo diciendo que no hay ninguna prueba en las 1.600 páginas, porque creo que choca contra el sentido común, ¿no? Más allá de la lupa que tienen los jueces para encontrar las huellas digitales de los que cometieron los delitos, hay una lupa más gigante que está en manos de la propia sociedad. Esa lupa es el sentido común. El sentido común señala a los argentinos que el enriquecimiento oceánico de un señor llamado Lázaro Báez, que era de condición más o menos humilde y era amigo de Néstor Kirchner y que apareció comprando una empresa semanas antes de que Kirchner asumiera la presidencia de la nación y que en tiempo récord se convirtió en el principal contratista del Estado y en tiempo récord amasó una fortuna que le permitió comprar territorios en la Patagonia que equivalen a 21 veces la ciudad de Buenos Aires, y dado que se tejieron también en esos mismos años vínculos comerciales de todo tipo entre Lázaro Báez y el matrimonio gobernante, es el sentido común el que dice que en la concesión de la obra pública a Lázaro Báez hubo negocios con el matrimonio gobernante, cuyas empresas se beneficiaron con los contratos comerciales que tenían con la empresa de Lázaro Báez. El problema de Cristina Kirchner con el fallo de los jueces y con la argumentación de los jueces es que más allá de las pruebas que presentan los jueces está esa mirada contundente, que es la del sentido común. Claudio, una consulta. ¿Se puede apelar este fallo? Sí, sí, seguramente va a haber apelaciones, por eso la afirmación que hace Cristina Kirchner de que está proscripta es una afirmación en alguna medida falsa. El fallo conlleva a lo que es una inhabilitación. Decir proscripción en lugar de inhabilitación
es politizar un pronunciamiento jurídico, o sea, atribuirle una intencionalidad jurídica, del mismo modo que Milagro Sala y otros presos que están por haber cometido delitos se autoconsideran, igual que Vudú, Amado Vudú, en su momento, presos políticos. Bueno, eso es una politización de un fallo judicial. En realidad son presos por delitos cometidos, no por razones políticas. Del mismo modo, decir que está proscripta cuando en realidad está inhabilitada por la ley. Pero esa inhabilitación ni siquiera rige desde el momento que se emite el fallo y desde ayer, cuando se dio la argumentación de ese fallo. Esa inhabilitación va a ocurrirse después de que vengan las apelaciones y que el fallo atraviese por las instancias superiores que todavía tiene que recorrer. Viene la Cámara de Casación, después habrá otras instancias, hasta que llegue a la Corte Suprema. Eso va a llevar por lo menos un par de años. En las elecciones que habrá este año en la Argentina, si Cristina Fernández de Kirchner quiere ser candidata a presidenta, puede ser candidata a vice, puede ser candidata a senadora, diputada, a intendenta, a lo que se le ocurra. La inhabilitación va a estar vigente recién cuando la condena quede firme y todavía faltan instancias de apelación que van a llevar un par de años, Natalia. Vamos a Chile porque un nuevo fracaso del presidente Boric. El Congreso le rechazó la reforma tributaria. ¿Cómo se explica esto? Bueno, yo creo, Natalia, que es preocupante que a Boric le hayan rechazado esa reforma tributaria, primero porque era un instrumento de política económica clave para la gobernabilidad en torno a su plan. Él llegó prometiendo medidas que apunten hacia una redistribución de la riqueza. La concentración de la riqueza es un problema bastante significativo en Chile, ha sido el talón de Aquiles de un modelo económico que fue muy exitoso y muy eficaz en muchos ámbitos, pero que ha generado una desigualdad que es insostenible, por lo menos es difícil de compatibilizar con una democracia. El pueblo chileno votó a Boric y por ende votó un camino hacia una construcción de mayor equidad social. Eso es lo que está haciendo Boric. Esta reforma tributaria que proponía, apuntada a obtener recursos de los sectores megamillonarios de la sociedad, no es la clase media ni la clase media alta, sino la clase altísima, la clase que está por allá, por la estratosfera. Con lo que iba a recaudar, acumularía en 5 años unos 10.000 millones de dólares, con los que iba a ser posible financiar reformas que sean más incluyentes en el sistema educativo, en el sistema de salud y en el sistema de pensiones. Esta no era una reforma radical, no tenía ningún contenido ideológico, o sea, no es cierto que haya habido una suerte de caballo de Troya para imponer ya una transformación revolucionaria. No es una medida que pueda ser considerada anticapitalista, digamos que es una reforma en el sentido anunciado y por el cual fue votado para presidente, y es una reforma en términos moderados. Y a esto, Natalia, no lo digo yo, lo dicen muchísimos analistas, esto no es una política anticapitalista, y lo dice también la OCDE, la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo. Ellos aprobaron este paquete de reformas tributarias que proponía Gabriel Boric y es preocupante que se lo hayan tumbado porque hace recordar a otros gobernantes en la historia que fueron moderados, que no venían con posiciones radicalizadas, pero que enfrentaron ciertos intereses y por eso terminaron siendo derrocados. El caso de Arturo Humberto Illia en la década del 60 en la Argentina,
¿no? Con unas reformas apuntadas o que tocaba intereses de los grandes laboratorios y que fue tachado de una medida socializante, o lo mismo Jacobo Arbenz en Guatemala en la década del 60, ¿no? Que entró en conflicto con la United Fruit, esta compañía bananera norteamericana, que generó en Estados Unidos la acusación infundada de que Jacobo Arbenz era un comunista y que iba a traer el comunismo. Bueno, la verdad es que las reformas de Arbenz no tenían nada que ver con el comunismo y que si no hubiera ocurrido aquel golpe de la CIA para poner en el poder al coronel Castillo Arbenz, tal vez otro hubiera sido la historia y mucho mejor, para Centroamérica y para el Caribe. Tal vez ahí vienen los descarrilamientos que lo que traen son efectos inmensamente peores. Esperemos que no se repite esa historia en el caso de Chile. Lo cierto es que hasta acá Boric, que ya tuvo un traspié, pero que tiene una explicación más lógica, el de la reforma de la Constitución, pero que en este caso deja una sensación de sabotaje, de obstruccionismo, de búsqueda de ingobernabilidad. Muchísimas gracias, Claudio, por este completo informe. Abrazo grande, Natalia. Buen fin de Que semana. pases bien.